Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de Pelé, sí, del mismísimo Pelé, Edson Arantes do Nascimento, exfutbolista nacido el 23 de octubre de 1940. Obviamente, si hago homenaje por la fecha de nacimiento o cumpleaños a muchos futbolistas, ¿cómo no lo iba a hacer de Pelé? Y eso que ya lo hice el año pasado, el 23 de octubre de 2022, el último cumpleaños del Rey, cuando llegó a los 82. Después, cuando murió el 29 de diciembre, también hice un video homenaje. Pero la diferencia ahí es que no fui lo contundente que voy a hacer hoy a la hora de hablar de él. Es decir, ya hace un año atrás, el 23 de octubre, cuando hice ese video, pensaba lo mismo que pienso ahora de Pelé. La diferencia es que no fui contundente, o lo que ustedes llaman tibio. Es decir, ya pienso hace rato lo mismo sobre el Rey Pelé, que es un jugador impresionante, único, y que hay mucho para decir de él en cuanto al mérito que tiene, la época que se habla mucho, los jugadores que coincidieron con él, también los equipos donde estuvo, y las cualidades como jugador que nos ofrece. Sin dudas, si vos hablás de los grandes jugadores en la historia del fútbol, no podés negar la grandeza de Pelé. Y además es el exponente máximo del juego bonito brasileño. Y Pelé era un pibe que veía al padre que jugaba al fútbol y le dijo al padre, cuando era un nene, que le prometía ser campeón del mundo. Después de aquella derrota de Brasil ante Uruguay en el 50, en el famoso Maracanazo. Y Pelé de pibe llega al Santos y claro, y vos decís el Santos y decís, pará, pero el Santos ganó Intercontinental, ganó también la Copa Libertadores, ganó muchos torneos locales, pero el Santos no era ese equipo grande. No, el Santos era un equipo chico, playero, un equipo de provincia, de ciudad, o sea, no era un equipo importante en Brasil, para nada, pero ni cerca. Y eso que ha tenido algún que otro jugador bueno en la época de Pelé. Pero no era un equipo súper plagado de estrellas como sí lo fue la selección de Brasil en la época del Rey Pelé. Y Pelé llegó al Santos a lo más alto, de ser un equipo chico a ser el mejor equipo del mundo, o prácticamente ser de lo mejor a nivel mundial. Y alguno va a decir, es que claro, no jugó en Europa. Primero, que el fútbol sudamericano estaba a la par, o quizás mejor que el fútbol europeo en ese momento. Y aparte el Santos hacía muchas giras de amistosos contra los mejores clubes de Europa. Y no es como ahora que en los amistosos, bueno, de repente metes 5 cambios en el segundo tiempo, juegan todos así nomás, no. Había un prestigio mayor. Vos fijate, al punto de que el Santos le interesaba más hacer giras de amistosos que jugar la Copa Libertadores, por ejemplo. Es así, también porque vendía jugar contra el mismísimo Pelé y así jugaban contra muchos equipos. Y el Rey Pelé también tuvo eso, ese marketing para la época que llevó el fútbol a ser más globalizado de lo que ya era. Y sobre todo con el número 10. Porque hoy que veas vos a Messi, a otros futbolistas con la camiseta número 10 y que todos la quieran usar, empezó por Pelé, que digamos le dio una marca registrada a ese número 10. Todos la empezaron a usar a partir de que él le dio esa importancia, esa relevancia. Y Pelé no era un 9 como he escuchado en algunos lugares, no, para nada. Era un número 10 Pelé, haciendo honor incluso al número de camiseta que llevaba. Porque, de hecho, él mismo lo dijo una vez en una nota, que él jugaba más atrasado a los delanteros, llegaba de atrás porque le gustaba justamente arrancar de atrás. Porque Pelé era un 10, que claro, era tan crack que podía hacer goles, asistencias, de todo. Pero él era un jugador, también creador de juego, una gran visión para los pases, para armar las jugadas. Y claro, es tan goleador que parece que es delantero, pero no es así, repito, era un número 10. Y aparte excelente, ¿no? Y el Santos llegó a lo más alto, y eso que a los brasileros en esos tiempos les importaba más, no solo las giras de amistosos, les importaba más, mucho más el torneo nacional y hasta los torneos estaduales. En el caso del Santos sería el Paulista, que la Copa Libertadores. Por eso jugó solamente 3, se los comentaba el otro día. Por eso no jugó tantas. Pero estamos hablando, repito, del Santos, que es un montón ya lo que hizo el Santos en esos tiempos. Y dominar el fútbol brasileño que estaba en su época dorada, repito. Por eso cuando dicen no jugó en Europa, cuando destrozó a equipos europeos a nivel club y a nivel selección, o sea,
no tiene lógica. Porque no es suponer, es una cuestión de pensar que el que es bueno siempre. Y no es el Santos jugar en esta época, que es un fútbol sudamericano mucho más bajo, no. Estamos hablando, repito, de primer nivel mundial. Y lo demostró. Entonces, el Santos llega a un nivel altísimo, sin dudas. Que repito, Pelé lo hace ser un equipo relevante, grande. Y en la selección de Brasil es cierto, está rodeado de estrellas. En el primer mundial es cierto que arranca como suplente, pero también hay que decir que tenía 17 años, No es que arrancó como suplente y ya era un jugador consagrado que decís, che, es raro, no. Entonces, Pelé se mete como titular en el equipo y figura en los cuartos semifinal, uno de los mundiales más determinantes, si no es el mejor, una de las mejores actuaciones que hubo en un mundial. Individualmente hablando, sí, rodeado de otros grandes jugadores, Garrincha, Didi, Yalma Santos, Nildo Santos, el arquero Gilmar, que por cierto también estaba en el Santos, pero era un equipo de estrellas y con un Pelé maravilloso, con golazos únicos, los sombreritos, los cabezazos, el remate en potencia y el manejo espectacular de ambos perfiles. En el 62 Pelé estaba en su mejor momento, de hecho en ese año destroza al Benfica con un partido memorable. Y contra México, por ejemplo, hace un partido maravilloso Pelé. Si no es su mejor partido mundial, le pegan el palo. Espectacular. Aparte el gol que hace, que agarra la pelota en mitad de cancha, cambio de ritmo, pum, pam, se saca un par de encima y le pega con la zurda un gol terrible. Estaban en su plenitud. Pero, lamentablemente, se lesionó, también es cierto. Una dureza en esa época. Y en cuanto a las patadas, en cuanto al reglamento, a los campos de juego. Y Pelé se perdió el mundial. Lamentablemente, el resto del mundial, ¿no? Cuenta como campeón, pero se perdió gran parte del torneo. En el 66 ocurrió algo parecido. Pelé ahí con Brasil gana en el primer partido, él mete un gol de tiro libre. Y después en los otros partidos Brasil pierde, el último con Portugal 2-0. Y Pelé ahí ya lo mataron a patada a los portugueses, pero aparte metieron mano contra los sudamericanos en ese mundial, que bueno, eso ya sería un tema aparte. Pero a Pelé lo destrozaron y se la tuvo que bancar ahí jugando, Porque no es como ahora que metes todos los cambios, no. Era diferente. En el 70, Pelé no iba a jugar porque ya no quería jugar más en la selección de Brasil después del Mundial del 66. Pero, con el técnico João Saldanha, había problemas y encima el tipo era muy exigente y hasta con Pelé. Y no es lo mismo el trato con un pibe que acaba de debutar que con una estrella y más si es Pelé encima. Entonces, el tipo tenía sus idas y vueltas. De hecho, dio información falsa sobre Pelé. Esto no le gustó al rey, a Edson. Y evidentemente ahí se armó todo el lío. Y Brasil, a último momento, cambia el entrenador. Llega Lobo Zagallo, que fue compañero de Pelé en aquellos mundiales del 58 y del 62. Y Brasil tenía un problema y una solución al mismo tiempo. ¿Cuál era el problema? Que tenía todos tipo número 10 y decís, ¿cómo los meto juntos? La solución es que, claro, son cracks que vos sabés que te pueden sacar diferencia en los partidos. Entonces, llega a Brasil Clodoaldo, que nadie lo nombra, porque claro, es fácil nombrar a todos los números 10, pero llega Clodoaldo a hacer ese 5 sostén que te dé ese equilibrio en el equipo. Y fue fundamental para que Brasil siempre esté bien parado en la cancha en ese Mundial del 70, repleto de competencia, aunque para algunos no hubo, que eso lo veía cuando hablaba ayer o antes de ayer, no, ¿cuándo fue? El viernes, mira, estoy re gaga, cuando hablaba el viernes sobre el Treyes te atiende. Y bueno, Brasil tenía, claro, a Jairzinho por la derecha, Riverino por la izquierda, Tostao como 9, Gerson más atrasado como número 8, y el 10 ahí era Pelé, ese número 10 rodeado de jugadores que estaban a un nivel superlativo, y Brasil hace un mundial fantástico, si no la mejor selección de la historia, le pegan el palo, me animaría a decir que sí a nivel de juego, porque daba espectáculo, era muy superior a sus rivales, y repito, equipos de altísimo nivel, Inglaterra, Checoslovaquia, Uruguay, Perú, Italia, Alemania, también que no jugó contra Brasil en ese mundial, pero era un nivel muy alto y buenísimo. De hecho, en esa semifinal con Uruguay, la famosa jugada con Mazurkiewicz, que no terminó en gol, se lo perdió sin arquero. Y vos fijate que así todo pasa a la historia, para que veas lo trascendente que fue esa jugada, lo increíble que fue, lo difícil que es repetirla.
le salió poco después al Beto Alonso en River. ¿Y qué se dijo? El gol que no pudo hacer Pelé. Fíjate qué relevancia tuvo esa jugada sin ser gol. Y bueno, después Pelé, jugadas maravillosas, ya sin estar en su plenitud, ya estar lejos de su mejor nivel, pero aún así la rompió absolutamente toda en ese mundial. Aparte Pelé, al ser más un número 10, todavía más atrasado que antes, se encargaba más de que sus compañeros hagan los goles que él hacerlos. De hecho, por eso tuvo más pase de gol que goles. Y eso que podría haber hecho más goles de los que hizo en ese mundial. Pero fue maravilloso. Y aparte, no solo él, sino un equipo repleto de estrellas. Y lo ves en esa jugada del cuarto gol contra Italia, que todos dan los pases y llega Carlos Alberto, ¡pum! Y mete un gol fantástico. Y en el Santos, bueno, una década dominante, totalmente. Después se va a jugar al New York Cosmos, a los Estados Unidos, ya en los últimos años de su carrera, muy poquito tiempo, y ahí se retira en el año 77, dejó jugadas increíbles, y de hecho es llamativo porque vos ves los campos de juego y claro, tenían canchas prestadas para el fútbol respecto a otros deportes, porque en Estados Unidos, recuerden, por supuesto que no es el fútbol el deporte más popular, al deporte que se le da prioridad. Pelé se retiró de Brasil en el 71, en un partido contra Checoslovaquia. Y en el año 69, también es muy recordado para él, porque hace su famoso gol número 1000, que ahora vamos a entrar en eso. Y la gente se volvió loca, entró todo el mundo a invadir el campo de juego en ese gol de penal. Y claro, ahí contra el Vasco da Gama, que Pelé tenía mucho cariño por el Vasco da Gama, algo que no todo el mundo sabe. Y ahí con el tema de los 1000 goles, a ver, se le cuentan 757 goles. Algunos datos es difícil porque es complicado computar en la época porque no se le daba la misma importancia estadísticamente a la asistencia que hoy se le da. Pero muchos datos dicen que hizo 350 asistencias aproximadamente. Bueno, y los títulos que ganó. Más allá de eso, a mí no me interesa que Pelé haya hecho 1000 goles, 700 goles, 350 asistencias o a saber cuántas hizo. ¿Por qué? Porque para mí Pelé es Pelé por cómo jugaba. Porque cumple con absolutamente todas las cualidades que le podés pedir a un jugador. Es un tipo que le pega excelente con la diestra, con la zurda, un gran manejo de ambos perfiles para el pase, para la pegada, para el control de pelota, extraordinario cabeceador y no era alto Pelé, no lo era. Después el tipo tenía una velocidad impresionante con la pelota en los pies, gran aceleración, tenía una gran visión de juego, aunque algunos lo niegan, eso es falso. Pelé tenía una excelente visión de juego, tenía también cambios de frente, un control de pelota perfecto con la cabeza, con el pie, con el pecho, la dormía. De hecho, si ven la asistencia que le da a Jairzinho en el Mundial del 70, en aquel Brasil-Inglaterra, vas a ver el control de pelota que hace antes de asistirlo a Jairzinho, que es increíble cómo la baja. Y así en un montón de jugadas. Y después, por supuesto, es un tipo que tiene muchísimos recursos para gambetear. Con sombrerito, con caño, cambio de pierna. Usaba al defensor como una pared, se le hacía rebotar. Y eso decís, ¿dónde lo ves eso? ¿Dónde lo sacás? Y así magia. Es el juego bonito en sí mismo. Porque no es solamente, por ejemplo, lo que ustedes ven en Ronaldinho, ¿no? Que es una estética increíble. Porque Pelé ya hacía todo eso. Sino que además es un tipo que es completo en sí, en tiros libres también, en penales, y con todas las dificultades que tiene la época, porque era más difícil jugar en ese momento que ahora. ¿Por qué? Porque las pelotas eran mucho más pesadas, los botines para nada eran lo que son ahora, eran como zapatos mucho más duros, la camiseta también la transpirabas y pesaba mucho más, los campos de juego ni hablar, que hoy se quejan algunos, vayan a jugar hace 50 años a ver lo que es eso, increíble. Y con todos los pozos, parecía un potrero casi. Y después la atención médica no era como la de ahora, porque antes te lesionabas, en un momento no había cambio, o te atendían de una forma distinta a la actual. Las canilleras no tenían la protección que tienen ahora, por eso también era más propenso el jugador a romperse que ahora, que no significa que no se rompan, pero antes se rompían porque claro, no tenían esa protección que tienen hoy. Y después las patadas, o sea, hasta el 70 no había amarilla. Imagínate un defensor darle la libertad de que pegue, porque no es que pegaban porque era su único recurso, no. Si hoy a los defensores de ahora les sacan la amarilla, claro, van a pegar como quieren porque están sin límites, ¿entendés? Y eso es lo que pasaba. Y encima
con la dureza que eran las patadas en aquella época, criminales. Con todo eso, vos decís, ¿preferís todo eso o preferís que si te pegan le sacan amarilla y está condicionado, y de última le sacan roja? Tenés los mejores campos de juego, la mejor atención médica, los viajes también, cosa que ha comentado Pelé en una entrevista de la cual subí algunos shorts al canal. Después tenés, por ejemplo, lo que es, bueno, lo que decías, ¿no? Los campos de juego que hoy son como alfombra, los botines perfectos, las canilleras que te protegen, la camiseta que va ideal, la pelota en un tamaño, en un peso perfecto. ¿Qué preferís? Obviamente, si me decís lo último, que la mayoría me lo va a decir, salvo que lo niegues, obviamente todos van a preferir las mejores condiciones. Por eso me das pie a decir, era más complicado jugar antes. Es así. Y había muchísimo talento cuando hablan de la famosa evolución del fútbol. No, primero que la táctica no se inventó ahora, ya había táctica en aquellos tiempos. De hecho, Italia jugaba con línea de 4, Brasil también, línea de 4 defensas. Algunos equipos, es cierto, llegaban a jugar con 4 o 5 delanteros, pero no eran todos. Muchos rivales de los que enfrentó Pelé jugaban con línea de 4, jugaban con 3 delanteros o con 2, o sea, no eran todos los equipos iguales, ¿no? Eso para aclarar, de que se dice que todos los equipos jugaban con 2, 3, 5, no, pará. Ahí te fuiste más atrás en la historia. Y encima había muchísimos cracks. Si vamos al propio Brasil, Garrincha, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostao, Carlos Alberto, está también Chalma Santos, Niclos Santos, Didi, está, por ejemplo, Gilmar, bueno, un arquero increíble que sí fue de compañero de Pelé a nivel club también, y a nivel mundial ni hablar. A nivel mundial está Copa, está Bobby Charlton, Bobby Moore, Gordon Banks, Leia Gil, Beckenbauer, Eusebio, o sea, tenés, pero Elías Figueroa, que lo quería nacionalizar brasileño, Pelé y compañía, tenés pero muchísimos, Perfumo también, que estuvo en esa época, y entonces tenés, pero infinidad de futbolistas, Cubillas, Cubillas el de Uruguay, Cubillas el de Perú, o sea, plagado de talento. Si es la época con más talento en el fútbol o no, eso ya queda en el gusto de cada uno, pero es una época de muchísimo nivel. Entonces Pelé jugó con todas esas dificultades y aún así brilló. De hecho, en esa época el offside te lo cobraban si estabas en la misma línea que el penúltimo defensor. Hoy no, si estás en la misma línea, estás habilitado. Imagínate lo que condiciona eso. Entonces, con todas esas dificultades, aún así Pelé sobresalía. Igual el que es bueno siempre, o sea, los jugadores ahora pueden sobresalir ahí, los de antes ahora, porque si sos bueno, sos bueno. Entonces, Pelé demostró que con esas dificultades, y gracias a las cualidades que tenía, que lo vuelvo a decir, manejo de ambos perfiles, en remate, en pase y en control de pelota. El control de pelota con cabeza, con pecho, con pie, la pegada increíble, la potencia, la velocidad, la técnica en el cabezazo, en los remates, el recurso que tenía para gambetear, que tenía muchísimos recursos para la gambeta, el arte, la estética de Pelé, usaba el defensor como pared, la gran visión de juego que tenía, es decir, era súper completo. Por eso, gracias a todas las cualidades que reúne, me animo a decir que Pelé es el mejor jugador que hubo en la historia, porque a mí no me interesa si fue regular, que Pelé lo fue regular, fue recontra regular en su carrera. No me interesa que haya ganado títulos, ni que tenga super estadísticas, lo que me importa es cómo jugaba. Y a ese nivel, en ese mejor momento, y con esas cualidades, nadie reúne todo lo que reúne Pelé. Más allá de que es complicado hablar del mejor de la historia, porque la historia del fútbol tiene más de 100 años. Y por ahí, claro, como de los 50 para atrás no hay archivo, no sabemos si hubo alguno que realmente fue mejor. Así que por lo menos de los últimos 70 años sí me animo a decir. Y en este caso, bueno, vamos a decirlo, de la historia en general para mí sí lo es. Y Pelé aparte, era un tipo que si te tenía que matar a patadas lo hacía, metía codazos, patadas, hasta defendía en algún momento y hasta sabía atajar. O sea, y el tipo sin ser alto encima, otra vez. Hasta sabía atajar Pelé, o sea, tenía todo. Si vos idealizás a un jugador y decís, yo quiero que tenga esto, bueno, Pelé tenía absolutamente todo. Por eso digo, es el mayor talento para mí que hubo. Nadie jugó al fútbol a ese nivel y cumple absolutamente con todas las cualidades. Por eso, para mí, Edson Arantes do Nascimento, Pelé es el mejor jugador de la historia. Así que si querés opinar, si querés comentar de Pelé y qué te parece, en qué lugar lo pones de la historia, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego, te mando un abrazo muy grande donde seas que estés. Pelé, que viva Treyes.